¿Por qué tan pocos han descubierto las claves de la felicidad y la paz personales? Este artículo revela el conocimiento vital que necesitan desesperadamente millones de personas que sufren las tensiones y frustraciones de este mundo moderno. El perro está fuera, Jen. ¿Por qué no cerraste la puerta? Tú fuiste quien dejó la puerta abierta, John. Nunca la cierras cuando llegas del trabajo. Jen, no me gusta el tono de tu voz. Bueno, es la verdad y lo sabes, John. Oh, cállate y saca a los niños a buscar a ese perro. Eres tan testarudo que nunca admites nada que haces mal. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Por supuesto que lo has hecho. Porque ese tipo de discusiones, disputas, acusaciones y peleas son normales en millones de hogares modernos. Estos millones de esposos y esposas, madres e hijas, hermanos y hermanas, se mantienen constantemente agitados, frustrados y emocionalmente desequilibrados. Es posible que no siempre estén enojados el uno con el otro. Sin embargo, están molestos, son competitivos y beligerantes. Muchas parejas jóvenes tienen casi todo a su favor. Tienen una hermosa casa, mucha comida y ropa, buen auto, televisor, las obras, pero son miserables. Son miserablemente infelices la mayor parte del tiempo debido a su constante alboroto, peleas y confusión. ¿Por qué? No han aprendido a guiar y gobernar su mente y sus emociones de la manera adecuada. No han aprendido a enfatizar lo positivo y crear creativamente la felicidad en sus vidas. En las últimas décadas, la ciencia moderna ha encontrado evidencia cada vez mayor de que la gran mayoría de nuestros dolores, enfermedades y dolores físicos son causados en su totalidad o contribuyen en gran medida a nuestras emociones humanas alteradas. Durante los últimos años, los científicos médicos se han dado cuenta de que las emociones equivocadas pueden producir los síntomas de literalmente docenas de enfermedades corporales diferentes. Se incluyen quejas comunes como dolores por gases, mareos, dolores de cabeza, estreñimiento, dolor en la parte posterior del cuello, dolor similar a una úlcera, dolor similar a la vesícula biliar y cansancio. Muchas personas inteligentes asumen que son inmunes a las enfermedades inducidas emocionalmente. Pero a medida que asciende en la escalera de la responsabilidad humana, el estado de alerta mental y la capacidad encontrará más problemas emocionales. Pues la mente alerta puede pensar en 10 cosas de las que preocuparse o preocuparse en el tiempo que una mente más lenta puede pensar en una sola. Las personas con mayor capacidad suelen asumir mayores responsabilidades, lo que se traduce por lo general en emociones más tensas. Así que tenemos mucha más acidez estomacal, ataques cardíacos y úlceras, por ejemplo, entre los altos ejecutivos que entre los jornaleros. Ahora, se ha establecido científicamente que no importa cuán inteligente seas, tus emociones pueden literalmente matarte. Hace 3000 años, el inspirado escritor de Proverbios declaró una verdad que la ciencia médica ahora está en proceso de confirmar. El corazón alegre hace bien como medicina, mas el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 17:22. Esta declaración bíblica es cierta en más de un sentido, ya que el malestar emocional casi literalmente seca los huesos de sus víctimas. Un ejemplo clásico de lo anterior es la manifestación de fibrositis o reumatismo muscular. Se encontró que muchos hombres jóvenes en el servicio desarrollaron esta enfermedad durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento, se pensó que la enfermedad, que causa dolores en el pecho y la estructura muscular de sus víctimas, se debía a las condiciones de vida miserable y exposiciones en las trincheras del norte de Francia. Pero en la Segunda Guerra Mundial,
casi el mismo porcentaje de hombres en la línea de batalla desarrollaron fibrositis. El porcentaje era el mismo tanto si luchaban en las frías y húmedas islas aleutianas como en el cálido y seco norte de África. Más tarde se comprobó que la fibrositis era de inducción emocional y no tenía relación alguna con la ubicación geográfica. Sin embargo, el dolor es muy real y actúa, tal como lo describen los proverbios, como si los huesos estuvieran secos y necesitaran ser aceitados. Pero el corazón alegre hace bien no solo en la prevención de esta fibrositis, sino también en la multitud de otras enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas y las úlceras. Una vez más, los proverbios declaran: el corazón alegre alegra el rostro, pero por la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Proverbios 15:13. Y ciertamente es cierto que el hombre que permite que su mente se detenga en el dolor, la frustración y los pensamientos negativos, literalmente quebranta su espíritu o su mente de una manera que en realidad puede conducir a la locura, llevada al último extremo. La cavilación emocional y la preocupación por problemas insignificantes o enfermedades temporales solo crean un círculo vicioso en el que es mucho más probable que ocurran la próxima vez. Toda la actitud mental se vuelve negativa, la sabiduría y el juicio se nublan, el impulso y el entusiasmo disminuyen. De nuevo, todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Versículo 15. A menudo un granjero muy pequeño o un jornalero en Estados Unidos o Gran Bretaña o un campesino en Asia o África pueden ser mucho más felices que el magnate de los negocios, tan lleno de espíritu, de competencia, hostilidad, resentimiento y frustración en nuestro país, en el mundo occidental moderno. A pesar de todas nuestras bendiciones materiales, muchos millones de nosotros en este mundo occidental no hemos aprendido a estar satisfechos. No hemos aprendido a ser agradecidos por las bendiciones que hemos recibido. Con demasiada frecuencia tenemos una gran vanidad creciente. En nuestra lucha por el éxito, nos enfadamos e irritamos fácilmente si las cosas no salen exactamente según lo previsto. Nos enojamos o nos amargamos si alguien se interpone en nuestro camino, ya sea en nuestro trabajo, en la cola del dispensador de agua o frenando nuestro automóvil en la autopista. Al crecer en este mundo occidental, a la mayoría de nosotros se nos enseña cómo vestirnos y comer, cómo leer y escribir, y llevarnos razonablemente bien en el simple funcionamiento de la vida y ganarnos el pan de cada día. Pero no se nos enseñan las leyes espirituales de la vida de Dios, ni se nos enseña cómo gobernar nuestras emociones correctamente. Este conocimiento, el más importante de todos, debe enseñarse en el hogar ante todo. Pero el hogar es a menudo el peor ejemplo posible de estabilidad emocional, felicidad y obediencia a las leyes de Dios, físicas y espirituales. Este es un tema amplio y hay mucho más que decir en los siguientes artículos. Sin embargo, puede comenzar ahora a aprender. Asimismo, el control emocional adecuado y las respuestas a la vida que lo ayudarán en gran medida a producir una vida realmente feliz y equilibrada. Requerirá esfuerzo y concentración al principio sobre todo. Para que sea realmente eficaz, debe practicarse diligentemente como una forma de vida para que se convierta en una segunda naturaleza. Los siguientes puntos no son simplemente para hojearlos por encima como un tema de interés, sino para estudiarlos, repasarlos y usarlos para construir una vida más plena, más equilibrada y feliz para usted y su familia a medida que aprende a compartirlos con los demás. Aquí entonces hay 7 pasos para superar el malestar emocional y construir la felicidad en su vida. 1. Acentuar lo positivo y practicar la alegría. ¿Cuántos de ustedes crecieron en familias donde siempre se enfatizaron los sentimientos negativos, las desgracias, las frustraciones, el lado oscuro de las cosas? Millones lo tienen.
Y este mismo tipo de actitud es algo que hay que evitar como la peste. Para las personas que se preocupan constantemente, insisten y se quejan, son los principales candidatos para la enfermedad inducida emocionalmente. Ellos son los que tendrán más ataques al corazón, úlceras y otros problemas inducidos emocionalmente. Al mismo tiempo, el hombre que practica la alegría y el pensamiento positivo es mucho más feliz. Ve buenas posibilidades y alegrías incidentales en casi todo. Está agradecido con Dios por estar vivo, agradecido por el soplo de aire que respira, la comida que come, la ropa que usa, la casa en la que vive, agradecido de tener algún tipo de automóvil para conducir, ya que muchos cientos de millones en otras partes del mundo no lo tienen, agradecido si tiene algo de radio o televisión. Este tipo de individuos es aquel que disfruta de un paseo tranquilo al aire libre, mirando las nubes arriba, las plantas, los árboles, los pájaros y todas las bellezas de la creación a su alrededor. Es alguien que disfruta visitando y mirando a los ojos a sus semejantes con calidez y a menudo alegría. Ha decidido disfrutar de la vida, no simplemente soportarla. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en los Estados Unidos, disfrutábamos de una linda canción que decía algo así: acentúa lo positivo, elimina lo negativo, no te metas con el señor intermedio. Esta canción ayudó a muchos a superar parte del estancamiento de los últimos años de la depresión, trabajar muchas horas durante la Segunda Guerra Mundial y mantener una actitud generalmente positiva frente a los problemas. Esta es la actitud que debemos crear en nosotros mismos si queremos ser exitosos y felices como queremos ser. Junto con esta actitud positiva, también debe haber un espíritu de agradecimiento y regocijo. Una sección muy inspiradora de la Biblia donde se enfatizan estas mismas actitudes es la carta de Pablo a los Filipenses. Aquí hubo un tiempo en que el apóstol mismo era un prisionero de Roma, custodiado por un soldado romano y cuyas piernas estaban evidentemente encadenadas con una cadena y una bola literal. Sin embargo, este hombre de Dios escribe: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Luego, continuando en el versículo 8, Pablo exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay alguna alabanza, en esto pensad. Aquí, en un lenguaje sencillo y en un momento de prueba personal, el apóstol de Dios les estaba diciendo claramente a los cristianos de ese tiempo que se regocijaran y pensaran positivamente sobre las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras y amables. Nótese que no se detuvo en las probables circunstancias injustas que contribuyeron a su arresto y encarcelamiento. No insistió en el hecho de que estaba atado con una cadena y custodiado por un soldado romano, con quizás la muerte en la ofrenda si su juicio no resultaba bien. No se trata de ciencia de la mente, ni de olvidar los problemas reales que se presentan, pero se trata de enfrentar esos problemas con una actitud verdaderamente positiva y alegre, incluso en circunstancias adversas. Es una cuestión de aprender y disciplinarse para no detenerse continuamente en el aspecto negativo de las cosas y así frustrar sus propios propósitos al cavilar y preocuparse. Se trata de acentuar las cosas positivas, aligerando las situaciones difíciles con un poco de humor y alegría siempre que sea posible, y mirando constantemente el lado positivo siempre. 2. No llores por la leche derramada. Algunas personas continuamente siguen pensando, cavilando, hablando y generalmente quejándose sobre cada derrota, revés, frustración que se les ocurre. Cuán miserables se están haciendo. Y no hay excusa. Todo ser humano inteligente puede enseñarse a sí mismo, si sus padres, amigos y tutores no logran enseñarle. La lección de que llorar sobre la leche derramada es una estupidez. Sí, no hay mejor palabra que eso. Simplemente estupidez.
Oh, sé que todos lo hacemos alguna vez si no tenemos cuidado, pero eso todavía no lo excusa, porque podemos cambiar si realmente queremos. Una vez más, el inspirado apóstol Pablo da un excelente consejo. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Aprenderá a olvidar, al menos en lo que respecta a preocuparse, todas sus frustraciones, derrotas y desgracias pasadas. ¿Puedes aprender a empezar cada día con una pizarra limpia mentalmente? ¿Puedes aprender a presionar hacia la meta, hacia tus objetivos, sin preocuparte constantemente por el pasado y por las desgracias temporales en el camino? Por supuesto, si está equivocado, aprenda a examinar los hechos sin emociones. Y al hacer un inventario de sus planes, progresos y metas de vez en cuando, cometerá muchos menos errores. Cuando cometa errores graves, aprenda a arrepentirse, como dice la Biblia, y lamentarse mucho haberlo hecho. Pero el arrepentimiento, hablando bíblicamente, implica mucho más que estar arrepentido, porque el arrepentimiento implica cambio. Significa que lo sientes tanto en ese momento, aunque no dando vueltas al respecto para siempre, que estás dispuesto a dar la vuelta e ir por el otro lado. Eso está bien, y como debe ser. Debes estar dispuesto a cambiar cuando te equivocas. Debes estar dispuesto a admitir el error y arrepentirte sinceramente cuando descubras que has cometido un error o un pecado. Pero incluso Dios mismo no requiere que te quedes dando vueltas para siempre, preocupándote, pasando tus pecados o desgracias por tu mente una y otra vez como un disco fonográfico repetitivo. Así que aprende a dejar de preocuparte por el pasado. Aprende a dejar de compadecerte de ti mismo. Aprende a no llorar sobre la leche derramada. Tercero, evite siempre las disputas y los argumentos. La vida es simplemente demasiado corta para gastarla en disputas, peleas y discusiones enconadas con tus asociados o tus seres queridos. Y curiosamente, los que más amamos son a menudo con los que pasamos más tiempo discutiendo. A menudo es simplemente una cuestión de antecedentes y hábitos familiares, pero es un hábito costoso en términos de tiempo, energías y el efecto desvitalizador de las emociones negativas. No vale la pena el precio. Así que, si estás en una posición en la que debes exhortar o corregir a otros, aprende a hacerlo con firmeza, justicia y rapidez. Simplemente hágale saber a sus asociados que no tolerará ni participará en discusiones y debates prolongados. Por supuesto, aprenda a usar el tacto y la diplomacia cuando tenga que estar en desacuerdo o corregir a otros. Hágalo suavemente cuando sea posible y en privado. Con su esposa o con asociados en el trabajo, evite el hábito de estar en desacuerdo y pensar que tiene que arreglar las cosas, ampliando o mejorando lo que otros han dicho de una manera que conduzca a desacuerdos o discusiones. El constante reproche de una esposa, esposo o socio de negocios descontento puede, de hecho, desgastar los nervios de uno. Si muchos en una familia u organización se involucran en este tipo de cosas, ciertamente se arruinará. Así que, de nuevo, evita discusiones y disputas como la peste. El precio es simplemente demasiado alto. Cuarto, convierte las derrotas en victorias. Aunque su equipo pierda el juego o usted pierda la gran venta o el contrato, no deje que esto lo deprima. Aprenda a aceptar con ecuanimidad los altibajos de la vida. Utilice las lecciones aprendidas en la derrota como trampolín para la victoria futura. De esa manera, trate de convertir cada derrota en una victoria. Aunque una victoria inmediata o física no siempre será tuya en esta vida, recuerda que la mejor victoria es haber mantenido la compostura, el amor, el coraje y la buena voluntad por los demás. Muchos hombres y mujeres que han quedado paralizados por la guerra o la enfermedad han logrado una victoria notable debido a su misma aflicción.
superando obstáculos, haciendo cosas fantásticas a pesar de sus desventajas, han dado un ejemplo inspirador y magnífico para el resto de nosotros. A menudo este tipo de victoria es la más grande, la más gratificante y la más duradera de todas. Quinto, enfrente y maneje sus problemas con gran mentalidad, fe y coraje. La Gran Depresión de 1929 reveló la fibra de muchos hombres y mujeres. Debido a los terribles reveses en los negocios, muchos inversionistas y hombres de negocios se pusieron histéricos, desarrollaron presión arterial alta y úlceras. Algunos incluso se suicidaron. Otros, aunque igualmente conmocionados por este cambio repentino en el orden de las cosas, decidieron resolver el problema. Hicieron nuevas inversiones, construyeron nuevos negocios, en algunos casos asumieron profesiones completamente nuevas y tuvieron éxito. No estaban dispuestos a permitir que lo inmediato, lo alrededor, los perturbara por el resto de sus vidas naturales. ¿Y tú? ¿Has aprendido a tener la mente lo suficientemente grande como para no permitir que los pequeños disgustos te arrojen a la profundidad de la desesperación? ¿Has aprendido a no sentirte resentido o enojado solo porque el otro pierde los estribos? Las respuestas correctas a estas preguntas son las características de un gran hombre, un hombre exitoso y feliz. Porque con la ayuda de Dios debemos aprender a disciplinar y controlar nuestros pensamientos y emociones para que de hecho no nos impidan lograr nuestras metas a largo plazo. Obviamente, el hombre que se altera, enoja o desanima con facilidad se encuentra en un problema terrible si trata mucho con los demás en este mundo ocupado y apresurado. Alternativamente, estará frustrado, enojado o desanimado. Pero con la ayuda de Dios, si la pedimos en oración, podemos controlar nuestra mente y nuestras emociones. Proverbios nos dice: mejor es el lento para la ira que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. El hombre verdaderamente grande gobierna su mente, emociones y actitudes para que no lo derroten. Un relato divertido pero significativo de cómo Winston Churchill practicó este principio se refiere a cuando fue atropellado por un taxi en Nueva York en 1931. Fue confinado a una cama de dolor y no pudo trabajar durante algún tiempo. Por supuesto, fácilmente podría haberse desanimado o tal vez amargado contra Estados Unidos y todos los taxistas. En cambio, Churchill fue noticia de primera plana al exonerar por completo al conductor. Luego hizo una descripción espeluznante del episodio por el que recibió $2.500. Churchill tenía una gran mente sobre lo que podría haber sido considerado una tragedia por un hombre menor. Poseía el entendimiento de que este trastorno era solo temporal y no tenía por qué ser una tragedia en absoluto, a menos que él y sus emociones lo hicieran así. Sexto, edificar la fe en Dios. En las pruebas de la vida necesitarás tener fe en algo más grande que tú. Sin duda, debe aprovechar la oportunidad de probarse a sí mismo la existencia y el gobierno actual y activo del Dios personal de la Biblia. A medida que llegue a ver que hay un gran propósito que se está llevando a cabo aquí en la tierra, le dará perspectiva y sabiduría para manejar los problemas de su vida día tras día y año tras año. Aprende a tomar a Dios en su palabra. Aprende a obedecer a Dios. Entonces confía en Él para librarlo de pruebas y pruebas. En el temor del Eterno está la confianza fuerte, y sus hijos tendrán un lugar de refugio. Proverbios 14:26. Si aún no lo sabes, algún día aprenderás y realmente sabrás que la única fe y valor verdadero es el que viene del Dios Todopoderoso. Con la fe adecuada y el coraje de Dios, aprenderá a enfrentar y manejar sus problemas en lugar de huir de ellos. El hombre débil es el que aplaza el manejo de los problemas a medida que surgen. Es él quien trata de ignorarlos, dárselos a otros o enterrarlos en cajones de escritorio o archivadores. A menudo, la agitación emocional y la preocupación persistente y cavilaciones resultantes de no manejar o resolver problemas serios es mucho peor que la acción inmediata de manejar estos problemas, sin importar cuán desagradable pueda ser en ese momento en particular.
Una de las leyes del éxito para un ejecutivo o líder es poner el trabajo más difícil en la parte superior de su lista de cosas por hacer o cerca de ellas. Primero debe aprender a hacer el trabajo grande o difícil. No debe retroceder ante ello, sino actuar mientras su impulso original de obtener los hechos todavía está con él. Todos necesitamos aprender a hacer esto en nuestra vida personal. Asegúrese de obtener todos los hechos. Asegúrese de tener tiempo para pensar y orar a Dios Todopoderoso por un malentendido, una discusión o un problema en su familia, vida o trabajo. Pero una vez que lo hayas logrado, actúa rápidamente. Afronta y maneja estos problemas con la sabiduría, la fe y el coraje que viene de Dios. Séptimo, ser un hacedor. No sirve de nada leer rápidamente información vital como esta, a menos que vaya a actuar en consecuencia y ponerla a trabajar en su vida. Incluso Dios describe este principio en relación con su ley, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. ¿Serás un hacedor? Cada uno de ustedes que lee esto tiene pensamientos negativos, miedos, frustraciones y emociones equivocadas de vez en cuando. Muchos de ustedes, por supuesto, simplemente están llenos de estos. Esto ha sido contigo y en tu familia una verdadera forma de vida. Simplemente creciste en una familia donde prevalecían las discusiones y las disputas, vivir en el lado negativo, llorar por la leche derramada y el pesimismo general. Superar esta tendencia en su vida, en su familia, en su trabajo, requerirá pensamiento y esfuerzo constantes. Tendrá que trabajar duro, al principio, para establecer el enfoque alegre y positivo como una forma de vida para usted. Pero los resultados valdrán mucho más que la pena. Por lo tanto, utilice cada clave de este artículo como una herramienta, un plan de trabajo para ayudarlo a tener una vida mejor en lo que respecta al control adecuado de su mente y sus emociones. Y aprenda a mirar atentamente las próximas ediciones de La Pura Verdad en busca de otros artículos vitales a lo largo de esta línea. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La única vida verdaderamente duradera y eternamente abundante se revela en las páginas de esta revista vital, porque se basa en la obediencia a las leyes vivas y caminos del Dios Todopoderoso, de amor, sabiduría y misericordia. Estén más que dispuestos a aprender, probar y vivir de esa manera.